Hola estudiantes, yo soy la maestra en Ciencias Patricia Colín, su profesora titular de la Unidad de Aprendizaje de Geometría Analítica. Este es el material que trabajaremos durante la semana número 5. En esta semana trabajaremos 3 temas, cuyos objetivos son los siguientes. Tema 5, vamos a determinar la pendiente y el ángulo de inclinación de una recta en el plano cartesiano. Además, calcularemos la pendiente de una recta conociendo 2 puntos por donde pasa. Dentro del tema 6, conoceremos los criterios que permiten determinar analíticamente si 2 rectas son perpendiculares o paralelas. Y por último, en el tema número 7, vamos a graficar una recta en el plano cartesiano conociendo 2 elementos básicos de ella, su pendiente y un punto por donde pasa. Tema 5, pendiente y ángulo de inclinación de una recta. Ángulo de inclinación. Si tenemos una recta en el plano cartesiano, determinamos que el ángulo de inclinación es el ángulo positivo menor de 180 grados formado por la recta a partir del eje X al moverse en sentido contrario al giro de las manecillas del reloj. Entonces, el ángulo de inclinación va a ser la abertura que hay entre el eje X y la recta. Lo marcamos así. Para identificar hacia dónde giran, trazamos unas flechitas. Esto me indica que giran en sentido contrario al giro de las manecillas del reloj. Bueno, entonces ese es el ángulo de inclinación, pero no vamos a escribir ángulo de inclinación cada vez que identifiquemos un ángulo. Vamos a utilizar una simbología especial. En este caso es la letra Z griega. Recuerda, los ángulos se identifican con las letras del abecedario griego: alfa, beta, gamma, lambda, etc. Otro ejemplo es, si yo tengo este tipo de recta, el ángulo de inclinación va a ser la abertura que hay entre el eje X y la recta. Las flechitas me indican que gira en sentido contrario al giro de las manecillas del reloj. Ojo, si tú marcas así los ángulos, esta flechita aquí me indica que está girando en sentido en que giran las manecillas del reloj, lo cual es incorrecto. Otro concepto importante es la pendiente de una recta. ¿Qué es la pendiente de una recta? Es la tangente de su ángulo de inclinación. Generalmente, para indicarla se utiliza el símbolo M. Entonces, la pendiente es igual a la tangente del ángulo Z, que es el ángulo de inclinación. Veamos un ejemplo. Determina analíticamente la pendiente de una recta cuyo ángulo de inclinación es θ igual a 30 grados. Tenemos que la pendiente es la tangente del ángulo, entonces la pendiente será la tangente de 30 grados. Finalmente, la pendiente es igual a esta expresión. Observa, la pendiente es un número que no tiene unidades y generalmente se expresa como una fracción. ¿De dónde salió este resultado? Bueno, pues tú en tu curso de geometría y trigonometría construiste una tabla con los valores de las funciones trigonométricas de los ángulos de 30, 45 y 60 grados, que son los que más se utilizan en trigonometría. Te invito a que la consultes. Ejemplo 2. Determina analíticamente el ángulo de inclinación de una recta cuya pendiente es
m igual a menos 5 cuartos. Solución. La pendiente es igual a la tangente del ángulo. Entonces, como la pendiente es 5 cuartos, sustituimos y tenemos esta expresión. Ahora, ¿cómo despejamos de una función trigonométrica el ángulo? Pues mediante el uso de la calculadora. Para determinar el ángulo de inclinación, haremos lo siguiente con la calculadora. Paso 1. Oprime la tecla Shift. En algunas de tus calculadoras es la tecla IM. Que tienes que checar que tu calculadora esté en el modo DEG. Paso 2. Oprime la tecla TAN y va a aparecer en la pantalla TAN a la menos 1. Paso 3. Teclea el valor de la pendiente y cierra el paréntesis. Paso 4. Oprime la tecla igual, que en algunas calculadoras está identificada con X. El resultado que arroja la calculadora es menos 51.34. Como el ángulo resultó negativo y lo que estamos trabajando son ángulos positivos, lo que tenemos que hacer es sumarle 180 grados. Así, nuestro ángulo θ es 128.66 grados. Este símbolo indica la unidad de medida del grado. Ojo, solamente vamos a sumar 180 cuando el ángulo resultante sea negativo. Ejemplo número 3. Determina el ángulo de inclinación de la recta cuya pendiente es m igual a 3 medios. Solución. La pendiente es la tangente del ángulo de inclinación. La pendiente es igual a 3 medios, entonces 3 medios es igual a la tangente del ángulo de inclinación. Como ya sabes utilizar tu calculadora para determinar el valor del ángulo, realizamos el procedimiento y obtenemos que el ángulo es 56.3 grados. Observa que en este caso el ángulo resultó positivo. Entonces ese es nuestro resultado directo. No tenemos que sumarle 180 grados. Ejemplo número 4. Determina el ángulo de inclinación de la recta cuya pendiente es m igual a menos 6 séptimos. Solución. Pendiente es igual a la tangente del ángulo de inclinación. Menos 6 séptimos es igual a la tangente del ángulo de inclinación. Realizamos operaciones con nuestra calculadora y obtenemos un valor de menos 40.6. Como obtuvimos un valor negativo, tenemos que sumar 180 a esa cantidad. Finalmente, el ángulo θ es 139.4 grados. Recuerda, el símbolo indica que la unidad de medida del ángulo es el grado. No olvides colocarlo. Existen varios tipos de pendiente. Número 1. Pendiente nula. Cuando la recta es horizontal, forma un ángulo de 0 grados con el eje X. Esta es una recta horizontal y forma un ángulo de 0 grados con el eje X, es decir, no hay inclinación. Como la pendiente es igual a la tangente del ángulo, sustituimos en nuestra expresión y determinamos con la calculadora la tangente de 0. La tangente de 0 es 0. Por lo tanto, la pendiente de esta gráfica, de esta recta, es 0. Ejemplos de rectas cuya pendiente es nula.
Bueno, pues son rectas horizontales. Una recta horizontal puede estar acá, puede incluso estar sobre el eje X, puede estar arriba. Todas tienen la misma forma, son rectas horizontales. Observa, todas las rectas horizontales tienen pendiente 0. Número 2. Pendiente indeterminada. Cuando la recta es vertical, forma un ángulo de 90 grados con el eje X. Esta recta es vertical y forma un ángulo con el eje X de 90 grados. Entonces, la pendiente es igual a la tangente del ángulo de inclinación. La pendiente es igual a la tangente de 90. Si tú realizas esta operación en tu calculadora, vas a obtener un error. ¿Por qué? Pues porque la pendiente está indeterminada. Ejemplos de rectas cuya pendiente es indeterminada. Una recta vertical que puede estar aquí, una recta que puede estar incluso sobre el eje de las Y, una recta que puede estar aquí. Observa, todas las rectas verticales tienen indeterminada la pendiente. Ojo, si la pendiente de alguna recta resulta indeterminada, podemos decir de antemano que el ángulo que forma es de 90 grados. Número 3. Pendiente positiva. Cuando la recta forma un ángulo mayor de 0 grados y menor de 90 grados con el eje X, tenemos el tipo de rectas como esta. El ángulo que forma con el eje de las X es menor de 90 grados y mayor de 0 grados. Cuando sucede eso, decimos que la pendiente es mayor que 0 o positiva. Algunos ejemplos de rectas cuya pendiente es positiva son los siguientes. Tenemos nuestra recta, señalamos nuestro ángulo de inclinación, el ángulo de inclinación mide 72 grados. Determinamos la pendiente es igual a la tangente del ángulo de inclinación, determinamos el valor y observamos que la pendiente es un número positivo. Siguiente ejemplo. En esta recta marcamos su ángulo de inclinación. El ángulo de inclinación en este caso lo indicamos con alfa, que es una letra griega, 89. Entonces la pendiente es igual a la tangente del ángulo de inclinación. Determinamos la tangente y observamos que la pendiente es positiva. Finalmente, este ejemplo, marcamos nuestro ángulo de inclinación. El ángulo lo indico con la letra beta, igual a 5 grados. Entonces la pendiente es igual a la tangente del ángulo de inclinación. Determinamos el valor y observamos que la pendiente es positiva. Entonces, observa, todas las rectas cuya pendiente es positiva son crecientes. ¿Cómo voy a leer una gráfica en el plano cartesiano? Las gráficas van a recorrerse siempre de izquierda a derecha, es decir, de aquí voy hacia la derecha y veo que mi recta va hacia arriba, por eso se le llama creciente. En esta también voy de izquierda a derecha, mi recta va hacia arriba, es creciente. En este caso voy de izquierda a derecha y mi recta va hacia arriba, entonces por eso mi recta es creciente. Número 4. Pendiente negativa. Cuando la recta forma un ángulo mayor de 90 grados y menor de 180 grados con el eje de las X, tenemos ejemplos como este. La recta, mi ángulo de inclinación. Entonces decimos que la pendiente es menor que 0 o negativa. Ejemplos de rectas cuya pendiente es negativa. Tenemos esta recta,
su ángulo de inclinación. El ángulo mide 91 grados. Determinamos la pendiente es la tangente del ángulo de inclinación. Por lo tanto, la pendiente es negativa. Ejemplo 2. Tenemos nuestra recta. El ángulo alfa mide 112 grados. Marcamos el ángulo de inclinación. La pendiente es la tangente del ángulo de inclinación. Determinamos el valor y observamos que la pendiente es negativa. Y finalmente una recta que está casi a los 180 grados, 179 grados. La pendiente es la tangente del ángulo de inclinación y observamos que la pendiente es negativa. Observa, todas las rectas cuya pendiente es negativa son decrecientes. Yo leo mi gráfico de izquierda a derecha, voy recorriendo mi gráfica y me lleva hacia abajo, entonces por eso se llama que es decreciente. Esta igual la recorro y me lleva hacia abajo. Me lleva hacia abajo, por lo tanto son rectas decrecientes. Ahora veremos cómo determinar la pendiente de una recta conociendo dos puntos por donde pasa. Cuando conocemos la coordenada de por lo menos dos puntos por donde pasa una recta, digamos que esos puntos son A y B, con coordenadas x1, y1, con coordenadas x2, y2, podemos determinar su pendiente utilizando la siguiente expresión. La pendiente del segmento AB es igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. Observa que debemos anotar como subíndice el segmento de recta de la que se está obteniendo la pendiente. Veamos un ejemplo. Determina analíticamente la pendiente de la recta que pasa por los puntos A y B. Resolveremos este ejercicio de dos maneras. Solución 1. Tenemos nuestros puntos A y B y asignamos así a las entradas x1, y1 para A y x2, y2 para B. Sustituimos en nuestra fórmula para determinar pendiente y es y2 menos y1. Observa que este menos es el de la fórmula y este es el que trae la coordenada y1 entre x2 menos x1. Realizamos operaciones en el numerador, en el denominador, simplificamos y ya que tenemos una expresión de este tipo, hacemos la división. Finalmente el resultado es menos un décimo. Veamos la solución número 2. ¿En qué va a cambiar? Pues en la forma de asignar a nuestras entradas. Ahora para A le asigno x2, y2 y a B le asigno x1, y1. Tengo otra vez mi fórmula y sustituyo valores. y2 es menos 1 menos 2 quintos entre 1 tercio menos 3. Hacemos operaciones, numerador y denominador, y cuando llegamos a este tipo de expresión, simplificamos. Observa cómo es el resultado. El resultado es el mismo. Recuerda, entonces, que puedes elegir el orden de las entradas como tú quieras. El resultado es el mismo siempre y cuando realices las operaciones aritméticas de manera correcta. Entonces, la pendiente del segmento AB es menos un décimo. Tema 6. Rectas paralelas y rectas perpendiculares.
Veamos cuáles son los tipos de rectas que existen. Rectas paralelas, rectas perpendiculares y rectas oblicuas. Todas estas rectas tú las conoces desde el nivel básico. Vamos a definir cada una de ellas. Las rectas paralelas son dos o más rectas en un plano que nunca se intersecan, es decir, no se cruzan en ningún punto. Las rectas perpendiculares son dos o más rectas que se intersecan en un solo punto formando ángulos de 90 grados o ángulos rectos. Y finalmente, las oblicuas son dos o más rectas que se intersecan en un punto pero no forman ángulos de 90 grados. Entonces, las rectas perpendiculares se cortan en un punto formando ángulos de 90 grados. Las rectas paralelas no se cortan en ningún punto. Las rectas oblicuas se cortan en un punto pero no forman ángulos de 90 grados. Algunos ejemplos que puedes encontrar en la vida cotidiana son los siguientes. Para las rectas perpendiculares podemos encontrar estos. Y para las rectas paralelas, el más común es las vías del tren. Existen dos criterios para saber si una recta es paralela o perpendicular a otra. El primero es el criterio de paralelismo. Si dos rectas cuyas pendientes son M1 y M2 son paralelas, entonces se va a cumplir que M1 es igual a M2. En otras palabras, dos rectas son paralelas si sus pendientes son iguales. Criterio de perpendicularidad. Si dos rectas cuyas pendientes son M1 y M2 son perpendiculares, entonces se cumple que M1 por M2 es igual a menos 1. En otras palabras, dos rectas son perpendiculares si el producto de sus pendientes es igual a menos 1. De esta expresión podemos obtener otras dos. Yo conozco el valor de M2, puedo obtener el valor de M1 despejando de la expresión. O si yo conozco a M1, puedo despejar de la expresión y obtener el valor de M2. En otras palabras, las rectas perpendiculares son recíprocas y simétricas. Te invito a investigar qué significa que un número sea recíproco de otro y que un número sea simétrico de otro. Veamos un ejemplo. Ejemplo 6. Utilizando los criterios de las rectas, determina cómo es la recta que pasa por los puntos A y B respecto a la recta que pasa por los puntos C y D. Primero, determinamos la pendiente de cada una de las rectas. La pendiente de AB es igual a 1. Para la CD, realizo lo mismo. Y la pendiente de CD es igual a 3. Primero, si las rectas fueran paralelas, se debe de cumplir que la pendiente de AB debería de ser igual a la pendiente de CD. Observamos de manera directa que esto no se cumple, por lo tanto, no son paralelas. Ahora, si las rectas fueran perpendiculares, se debería de cumplir que el producto de ellas me dé menos 1. Hacemos el producto y observamos que tampoco el producto me da
menos 1. Entonces, si las rectas no son paralelas y no son perpendiculares, lo único que me queda es que sean oblicuas. Veamos otro ejemplo. Ejemplo 7. Si la pendiente de la recta FG es menos 2/3, determina, inciso A, la pendiente de la recta JK, que es paralela a ella, y B, la pendiente de la recta PQ, que es perpendicular a ella. Solución del inciso A. Si dos rectas son paralelas, entonces sus pendientes son iguales. Por este criterio, determinamos que la pendiente de JK pues tiene que ser igual a la de FG. ¿Por qué? Porque son paralelas. Solución inciso B. Si dos rectas son perpendiculares, entonces se debe cumplir que el producto de sus pendientes es igual a menos 1. Como conocemos la pendiente de FG, podemos despejar la pendiente de PQ. Entonces, PQ es igual a esta expresión. Sustituimos valores, realizamos operaciones y obtenemos que la pendiente de PQ, que es una recta perpendicular a FG, es 3/2. Tema 7. Gráfica de una recta conociendo su pendiente y un punto por donde pasa. Cuando conocemos un punto por donde pasa una recta y su pendiente, tenemos datos suficientes para poder graficarla en el plano cartesiano. La pendiente no solamente me va a representar un número, también tiene otro significado, es una razón de cambio. Por este motivo es importante dejarla expresada como fracción y no convertirla a decimal. El que esté escrita como fracción me va a ayudar a poderla graficar. Entonces, la pendiente de una recta se puede interpretar de la siguiente manera. Yo tengo mi expresión m igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. Yo puedo interpretar lo que está en el numerador con este simbolito y en el denominador este simbolito x. Este simbolito indica incremento. Entonces, ¿qué representa eso? ¿Qué tanto se incrementa y cuando se incrementa x? Si m es igual a 3/4, significa que por cada 4 unidades el punto A se mueve hacia la derecha, o sea, sobre el eje X, se mueve 3 unidades hacia arriba sobre el eje Y. Ahora, si la pendiente es esto, significa que por cada 5 unidades el punto A se mueve hacia la derecha sobre el eje X, se mueve 2 unidades hacia abajo sobre el eje Y. Ahora, si la pendiente es esta expresión, significa que por cada 5 unidades que un punto A se mueve hacia la izquierda sobre el eje X, se mueve 2 unidades hacia arriba sobre el eje Y. Observa, si el signo que tiene el número es positivo, lo desplazamos ya sea hacia la derecha o hacia arriba, dependiendo de qué es lo que representa, si el incremento de x o el incremento de y. Si el signo que tiene el número es negativo, como en este caso, lo desplazamos hacia la izquierda o hacia abajo, dependiendo qué es lo que representa, si el incremento de x o el incremento de y. Ejemplo número 8.
Grafica en el plano cartesiano la recta que tiene pendiente m igual a 3/4 y pasa por el punto A. Localizamos en el plano cartesiano al punto A. Entonces trazo mi plano cartesiano y localizo el punto A. Después, a partir del punto A, me desplazo 3 unidades hacia arriba. ¿Por qué? Porque eso me lo indica la pendiente. El incremento de Y es 3 positivo. Entonces, a partir de este punto, me desplazo 3 lugares hacia arriba. A partir de este punto, nos vamos a desplazar ahora 4 unidades hacia la derecha. ¿Por qué? Porque eso me lo indica el denominador. Me desplazo 4 lugares hacia la derecha y al punto al que he llegado le llamo D. Este sería otro punto que está sobre la recta. Lo indico y ya tengo 2 puntos por donde pasa la recta. Y sabemos que necesitamos solamente 2 puntos para poder trazar una recta. Entonces la trazamos y con ello he graficado la recta que tiene pendiente igual a 3/4 y que pasa por el punto A. Ejemplo 9. Grafica en el plano cartesiano la recta que tiene pendiente m igual a menos 2/3 y pasa por el punto A. Observa, cuando la pendiente es negativa, tenemos que asignar el signo ya sea en el numerador o en el denominador, pero no en ambas para poder realizar el procedimiento. Entonces recuerda que las expresiones, si el signo está en medio, lo puedo escribir también como esta expresión colocándolo en el numerador o colocándolo en el denominador. Todas estas expresiones son equivalentes, quiere decir que son iguales. Pero ojo, no puedo distribuir este menos tanto en el numerador como en el denominador. Vamos a resolverlo de 2 maneras. La primera, vamos a elegir a la pendiente asignándole el signo menos en el numerador. Entonces, primero localizamos en el plano cartesiano al punto A. Trazo mi plano cartesiano y localizo al punto A. 2. A partir de ese punto, nos vamos a desplazar 2 unidades hacia abajo sobre el eje Y, porque el incremento de Y es negativo, como me lo indica la pendiente. 1, 2. A partir de este punto, nos desplazamos 3 unidades hacia la derecha porque el incremento de Y es positivo, como no me lo indica la pendiente. 1, 2, 3. Ahora sí, al punto al que he llegado le llamamos B y ese será otro punto que está sobre la recta. Ya tengo 2 puntos por donde pasa mi recta, entonces ya puedo trazarla. Veamos la otra solución, ahora eligiendo a la pendiente, colocando el signo menos en el denominador. Paso 1, localizamos en el plano el punto A. Voy a utilizar el mismo resultado que tenía en la solución anterior. Localizamos el punto A, aquí está el punto A. A partir del punto A me desplazo 2 unidades hacia arriba porque me lo indica 1, 2 unidades hacia arriba sobre el eje de las Y. 3. A partir de este punto me desplazo 3 unidades hacia la izquierda porque el incremento de X es negativo y llego a este punto.
al que voy a llamar C. Este es otro punto que está sobre la recta. Observa que el punto C también se va a encontrar sobre la recta que yo ya había trazado en la solución 1. Por lo tanto, puedo decir que cualquier forma de representar la pendiente negativa, ya sea colocando el signo en el denominador o en el numerador, me va a resultar en el trazo de la misma recta. Estas serán nuestras actividades para la semana número 5. Actividad 1. Tienes que copiar con tu puño y letra el apunte y resolver la sección de ejercicios de los temas 5, 6 y 7 en el orden en el que aparecen en el escrito. Es decir, terminas el tema 5 y realizas su sección de ejercicios. Terminas el tema 6 y realizas su sección de ejercicios. Y la actividad 2, escanear y guardar con el nombre de actividad semana 5. Te pido que leas muy bien los criterios de evaluación para que sepas cómo es que se te van a evaluar estas actividades. Ojo, si esta actividad no está realizada como se te indica y no cumple alguno de los criterios de evaluación, no será considerada válida y no podrás presentar el quiz de la semana número 6. Bueno, entonces cualquier duda, exprésenla en el espacio de retroalimentación. Hasta la siguiente semana.